Empezamos con el tema de Rusia-Ucrania. Bueno, ¿quién más que para que nos cuente lo que pasó hoy, cómo ve la operación que se hizo a lo más caballo de Troya, y también las opiniones del resto de los panelistas que nos puedan aportar, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en un canal hermano chileno. Yo sé que como que nosotros ¿cómo se llama? Perdimos un poco el rumbo en el sentido que nos enfocamos mucho en el tema de Ucrania, pero porque realmente yo le veo muchas similitudes también a lo que fue nuestra situación en su momento en los años 78. Yo vivía, siempre lo he contado, yo vivía en Panguipulli, en la cordillera, la 10ª región, y lo vi muy de cerca todo lo que se vivió en ese peligro de guerra, y hago paralelismo, y a mí me llega mucho, digamos. Entonces, siento que lo que se está haciendo, lo que está luchando Ucrania es una causa justa, una defensa de su patria, y la verdad que los tipos no han hecho nada menos que algo heroico al resistir durante 4 años a la segunda potencia más grande del mundo. Dicho eso, más que los aspectos técnico-tácticos y ejecución de esta misión de fuerzas especiales, que seguramente el profesor también va a tener mucho que aportar en ese ámbito, quisiera comentar lo que se ha hablado en redes sociales ucranianas. Ustedes saben que yo tengo mucho contacto con personas que están allá, personas que son ucranianos, que, bueno, con Olga Tramoska, por ejemplo, ella es traductora, fue parte del equipo de Zelensky en su momento, y ella ha participado varias veces en los live que hacemos nosotros los días sábados en el canal. Y la verdad que ella no es partidaria de Zelensky, entre paréntesis. Ella es opositora a Zelensky, pero lo apoya en términos de la lucha, digamos, existencial que está dando su país por seguir existiendo como entidad nacional. Y la verdad que la sensación y la lectura que ellos hacen es absolutamente positiva. Están fascinados. Más que nada, bueno, fuera por el efecto, digamos, de que se destruyó una fuerza importante que estaba lanzando permanentemente, diariamente, ataques sobre las ciudades, destruyendo y atacando a los civiles y generando bajas entre los civiles, sino también algo que incluso lo comentamos también en el chat interno que tenemos en Parabellum con varios amigos españoles, que también siguen esto muy de cerca, y es que uno no puede tener una causa sin esperanza. Tiene que haber esperanza en la causa. Y durante los últimos meses, la verdad que la situación de Ucrania ha sido bastante difícil, ha sido, digamos, no muy apoyada por el gobierno de Trump, que ha sido bastante errático. Ha apoyado, y hemos visto que se ha decantado de manera bastante clara por el bando ruso. Incluso hace un par de días atrás dijo que claramente a través de sus redes sociales que Putin era una persona que se había vuelto loca, que no lo reconocía, que quién era esta persona, y que gracias a él él había protegido a Rusia de que le pasaran muchas cosas muy malas. Entonces claramente estaba diciéndonos que él está protegiendo y de alguna manera cuidando las espaldas de Putin y de Rusia. No sabemos si efectivamente es para parte de una campaña o de una estrategia diplomática o hay algo más profundo. Pero eso obviamente llegó y afectó de manera muy fuerte el espíritu del pueblo ucraniano, que se siente de alguna manera abandonado por uno de sus aliados más importantes, o quienes esperaban que fuera uno de sus aliados más importantes. Están contando con el apoyo decidido de los europeos, porque los europeos también sienten el calor de la cocina que les está llegando, o sea, sienten que se está acumulando algo muy, muy fuerte, muy duro, digamos, para ellos, al otro lado de la frontera rusa. Pero obviamente el espíritu había sido desafiado, o sea, no estaba en el mejor de los ámbitos, obviamente había preocupaciones, y el hecho de que las fuerzas especiales de Ucrania lograran ejecutar una acción tan decisiva, tan amplia y de tan largo alcance, le generó, digamos, un éxtasis en términos de que, oye, mira las cosas que somos capaces de hacer cuando nos unimos, cuando convocamos nuestros recursos tecnológicos, nuestra ingenuidad, nuestra ingenuity, nuestra innovación, y logramos, ponte tú, atacar uno de los principales, una de las principales herramientas que usa el enemigo para atacarnos en nuestras ciudades, para destruir nuestras casas, para matar a nuestras familias, y logramos derrotarlo. Así que en ese sentido, como digo, le ha llegado un nuevo aire al pueblo ucraniano. Como digo, esto no lo digo yo porque a mí se me ocurre, sino que es la lectura que he sacado de estas conversaciones que he tenido durante el día con todas estas personas que les he relatado.
Y eso realmente ayuda también a la causa, en términos que muchos de quienes apoyan o apoyamos, digamos, la causa ucraniana, también vemos que están las capacidades ahí para no simplemente resistir y siempre resistir, resistir y ir retrocediendo metro a metro, sino para también ir a buscar al enemigo y ir a derrotarlo donde se encuentre. Y sobre todo en este caso, un componente tan importante de las fortalezas que tiene Rusia como nación, digamos, que puede amedrentar a otras naciones también. O sea, hemos escuchado también en varias ocasiones a Trump decir que obviamente él teme o respeta, por lo menos, no digamos temer, pero por lo menos respetar el poder de Rusia, el poder nuclear, y obviamente los países europeos también lo consideran. Y a los rusos les encanta hacer sonar su sable nuclear de manera permanente. Así que en ese sentido, darles también esa primera lectura. La verdad que muchos en el occidente pensaron, oye, ahora va a venir la retaliación de los rusos van a venir aquí con todo. La verdad que en Ucrania esa no es tema, la verdad que están todos fascinados, ojalá que se hagan más acciones de este estilo o incluso más osadas si fuera incluso posible. Así que quería también transferirles eso. En términos de la ejecución de la operación, un dato interesante o algunos puntos interesantes es que, bueno, mañana se realizan las conversaciones, la nueva ronda de conversaciones de paz en Turquía, y obviamente la ejecución de esta operación el día de hoy no es fortuito. Tiene también una lectura y tiene también Claro. una bajada en términos de que ellos se quieren asentar en una posición de fuerza. O sea, nosotros no vamos como súbditos a decir sí, señor, y que le impongan lo que quieran, sino que todavía hay pelea en ese perro, digamos, esencialmente, para decirlo de alguna manera. De manera respetuosa, por supuesto, así que por favor que no se malentienda. Y lo otro que también me pareció muy interesante, no quiero monopolizar un poco más la conversación, pero es que los sistemas no se introdujeron desde fuera a Rusia, sino que se fabricaron dentro del país. Los sistemas, estos containers también se fabricaron dentro del país y se instalaron allá. Entonces, sumamente interesante que los operativos de fuerzas especiales ucranianos estaban dentro del país, consiguieron los materiales, fabricaron 130 drones, de los cuales 117 fueron operativos y fueron finalmente lanzados. Probablemente quedan algunos por ahí dando vueltas, si es que no los lograron lanzar. Y consiguieron un éxito, bueno, que creo que tenemos todavía creo que esperar un par de días para aquilatar el tamaño, pero según lo que dicen las fuentes ucranianas, ellos reclaman 41 bombarderos, aviones de transporte y de alerta y control que fueron destruidos, los declaran como destruidos, no como dañados, destruidos. Y eso, yo creo que desde el punto de vista, digamos, de una operación de fuerzas especiales de largo alcance y distribuida en un país del tamaño de Rusia, haberlo ejecutado de esa manera coordinada y con el nivel de éxito que tuvo fue fantástico. De hecho, solamente en uno de los 5 aeropuertos que se atacaron, en uno solamente las fuerzas, las unidades de defensa lograron proteger las instalaciones, pero en las otras 4 bases el desastre fue mayúsculo. Profesor. No, ¿qué puedo decir? O sea, tu resumen excelente y totalmente de acuerdo con ello. Solamente agregar 2, 3 ideas marginales menores. Primero, la facilidad de la manufactura con impresión 3D de este tipo de armas y su empleo a través de tecnología comercial. Esto, de alguna manera, es una revolución militar, no tanto en el uso del dron, sino que en la capacidad de su manufactura. Esto es el equivalente a lo que en la década del 60 era para los movimientos terroristas de la Guerra Fría, estoy pensando en Europa, en América Latina, los guerrilleros urbanos, lo que fue el invento del ANFO, ese explosivo que se fabricaba con fertilizante industrial adentro de una casa, digamos. Es decir, repentinamente tú tienes acceso a una tecnología que te permite producir un nivel de ataque sencillamente con una flexibilidad increíble. Segundo, de alguna manera esto termina de matar cualquier esperanza de un cese al fuego, porque evidentemente Rusia mañana no va a poder o sea, Ucrania podría estar dispuesta a ceder cualquier cosa y los rusos no podrían aceptar un cese al fuego porque el nivel de humillación es sencillamente brutal. Y en un tercer lugar queda la gran duda de hasta dónde la nomenclatura rusa actual, en la lista de grandes nombres, los stakeholders políticos rusos, van a estar dispuestos a seguir tolerando
la persistencia de Putin y su troika. O sea, claramente personajes como Medvedev y sus tweets, o en general, una visión general de la mantención de la guerra desde una perspectiva de victoria evidente, es inadmisible. O sea, simple y sencillamente no. Va a llegar un momento en que, claro, Putin no va a querer rendirse nunca, pero porque el cargo y la vida probablemente le van en ello. Pero para una buena cantidad de liderazgos rusos, este juego ya les está saliendo demasiado caro, y perder un tercio más o menos de la fuerza de bombarderos estratégicos ciertamente no es menor. O sea, esto es un drama de características mayores. Bueno, de hecho, varios de los 1000 bloggers más importantes de Rusia, estamos hablando de Fighter Bomber, de Two Majors, y había otro, bueno, y Rybar, por supuesto, primero declararon que había sido un día negro para las fuerzas de ataque estratégico nuclear de Rusia, o sea, ellos mismos lo declaran así, y de hecho también solicitan una respuesta asimétrica al ataque. O sea, ellos están diciendo vamos por todo, esto no se puede permitir, simplemente nos han puesto, digamos, primero en evidencia, y segundo, han destruido uno de los componentes fundamentales de las fuerzas de disuasión y el paraguas atómico ruso, y si esto no es respondido de una manera decisiva, digamos, y totalmente desproporcionada, esencialmente vamos a hacer el ridículo. Esto es lo que se dice en redes sociales rusas, digamos. O sea, yo la verdad que no creo, no tengo tan claro que efectivamente sea así, pero sí ya leí un informe que se habría dado por parte de los norteamericanos a las fuerzas de inteligencia europea. Esto salió obviamente a través de medios OSINT, de inteligencia abierta, de que los norteamericanos habían detectado que efectivamente los rusos al parecer están preparando una respuesta desproporcionada, según sus palabras, no hacen mayores informaciones con respecto para responder al ataque. Entonces, vamos a ver si es así. Solamente cumplo con informarles lo que se ha comentado en redes sociales, y bueno, y obviamente es preocupante, pero yo creo que nadie se esperaba que los rusos se cruzaran de brazos y se echaran a llorar. Se sabía que ellos van a responder con furia probablemente este ataque. Es que ahí hay un tema que es crítico, que es el cambio ya a nivel. O sea, a ver, el cambio en las reglas de enfrentamiento que los rusos están haciendo con este ataque, o sea, que los ucranianos hicieron con este ataque, es tremendo, porque por primera vez están dispuestos a desafiar la capacidad estratégica rusa. Es decir, es una bofetada en la cara directamente, y están pagando por ver. Ahora, los Tupolev 95 pueden ser viejos, pueden ser todo lo que se quiera. Bueno, de hecho, son más jóvenes o más bien, menos viejos que los B-52. Pero. Y que el panel. Pero al final del día es un bombardero estratégico con capacidad de lanzamiento de misiles crucero nucleares, digamos. Sí. Entonces, y modernizado. Claro. Y 1000 veces modernizado. De hecho, acuérdense que hay una versión que se llama el Tupolev 142, que es la versión de exploración aeromarítima final. Ahora, el punto central dentro de todo este ejercicio es que o sea, esto demuestra la voluntad de lucha ucraniana de manera absolutamente indudable. Es decir, estos gallos están dispuestos a darle una bofetada en la cara a Rusia más allá de su arsenal nuclear. Lo que nos lleva nuevamente a un punto que varias veces se ha conversado, que se ha debatido, etcétera, que es absolutamente improbable que Ucrania no esté desarrollando su propia capacidad nuclear en este momento. Tienen la tecnología, tienen el material, tienen la causa y tienen la voluntad. O sea, perdón, pero ¿qué más? O sea, la amenaza de Trump debería ser, o sea, después del numerito de la oficina oval, estos gallos, aunque sea una bomba sucia, pero algo tienen que estar desarrollando. Ahora, la capacidad. A ver, la conexión residual no lo sé, estoy conectado por cable, de hecho. O sea, eso me llama la atención. Y de hecho apagué. Profe, la calidad de la cámara tiene que bajar la resolución. Probablemente sea. A ver, vamos a ver esa situación. A ver, probemos al tiro. Simplemente convengamos que no se pierde demasiado por desaparecer mi ¿Se escucharon un ruido? No sea un ruido, pero
Sí, Sí, pero no afecta al fondo del tema. Pero, No, claro que no. Ya. Bueno, convengamos que tampoco es que sea material Brad Pitt, así que no es mucho lo que se pierde. Lo que está insistiendo, o sea, el punto central de esto es que claramente los ucranianos están preparados para resistir lo que les tiren. Si a estas alturas básicamente lo único que falta es NMQ, digamos, pero incluso hubo algunos reportes de uso de armas químicas limitados los en europeos le han Donetsk. enviado mucho material Sí. de combate NBQ a Ucrania. Sí, no, y tienen toda la infraestructura. Sí, a ver, el problema central que hay con todo este tipo de circunstancias es que a ver, el uso de armas nucleares no es particularmente efectivo a menos que hagas un ataque nuclear estratégico total de erradicación, o sea, de eliminación estructural. Y el uso de armas bacteriológicas o químicas es de baja efectividad, baja persistencia, como tú dices, si es que ya estás preparado. Por lo tanto, la verdad es que no es que les queden demasiadas capacidades. Ahora, están teniendo una capacidad de producción de drones que es sencillamente descomunal. Y ahora que se reveló, al menos un par de ucranianos revelaron que un ruso les mandó un papelito dentro de un drone diciendo que estaban utilizando el sistema de triangulación de Signal y de los teléfonos celulares ucranianos, digamos. Ahora, pero eso es llameable, todo eso es llameable. Sí, al final del día todo esto va a ser combo y combo, arma contra arma, acción-reacción, que va a estar permanentemente ocurriendo dentro de esta situación y difícil que termine, digamos. A ver, voy a seguir sí, digamos, que Oscar presente las imágenes y haga sus propagandas liberales. Yo, mientras tanto, salgo, vuelvo y no me vuelvo a conectar. Dale. Para que desaparezca el ruido que debe ser seguramente la capacidad de guerra electrónica de Bópoli actuando. No, está Jon Stewart Mill castigándote. No tengo nada que hacer. Fue funcionario de la Compañía de las Indias Británicas, así que después de eso no puedo decir nada en contra de él. Pero Perfecto. Sí. A ver. No, mira, yo quiero ser muy breve con este tema, ¿no? Contrastando las fuentes antes de entrar a esta reunión. Hay dos cosas que quiero dejar en claro. Primero, que las cifras ucranianas y las rusas no coinciden para nada. Pero donde hay más inconsistencia que en este minuto es en la parte rusa. ¿Por qué? Porque el Estado ruso, el gobierno ruso, da determinadas cifras, señala que solamente 2 bases aéreas fueron efectivamente atacadas según la fuente rusa, pero las fuentes no coinciden con la información que están entregando ni los youtubers y gente en internet, las fuentes de internet rusas, perdón, y tampoco coinciden con lo que están informando efectivamente las autoridades locales en Rusia. Es decir, en este instante, yo aquí tengo un cuadro en este minuto de la vista, que desafortunadamente, perdón que no le dé la vista a la cámara, pero lo estoy mirando en este instante. Habrían sido atacadas, según fuentes ucranianas, las bases aéreas de Belaya, Olenia, Diaghilevo e Ivanovo. Hubo una base que no tengo en este minuto el nombre a la vista, que efectivamente ambas reconocen de que el intento de ataque fracasó. Rusia solamente reconoce como confirmados ataques a Olenia y Belaya. En total, las bajas que se mencionan hasta ahora, según fuentes ucranianas, son un total de 40 aviones, de los cuales Tu-95, dentro de ese total de 40, los rusos están reconociendo hasta 4 bajas de Tu-95. Tu-22M3, los rusos reconocen hasta 5 bajas. Eso sí que duele. Eso es gravísimo. Tu-160 no especifican bajas, pero tampoco las niegan. A-50, los rusos no especifican bajas, pero tampoco las niegan. Y Antonov AN-12, los ucranianos señalan que destruyeron uno que está confirmado por fuentes no oficiales rusas. Esa es la situación que tenemos en este instante, pero del análisis general
se puede ver que hay opiniones más o menos, o sea, evidentes en las fuentes ucranianas, pero no lo son efectivamente en las fuentes rusas. Claro, pero si son 2 o 4 bases, ya son 41, estamos muy cerca de los 41 bombarderos. Sí, a ver, seamos sinceros, es irrelevante la cantidad de aparatos destruidos. Esto es un tema cualitativo. Con que hayan destruido un Tupolev 95, esto es eminentemente cualitativo. Atacaron al disuasivo estratégico ruso. Tuvieron éxito. Consiguieron sorpresa estratégica, operacional y táctica. Los construyeron dentro de Rusia. O sea, el nivel, o sea, les tocaron la oreja. A ver, dicho en buen castellano, los vieron recogiendo el jabón y se lo enchufaron. ¿Cachai? Fernando, esto es como esto, porque algunas fuentes rusas están hablando que esto es el Pearl Harbor ruso. Sí, sí. No vayamos a tanto, no le pongamos tanto. Pero es una de las operaciones mayores dentro de territorio. De fuerzas especiales es lejos la operación más exitosa y de mayor impacto que ha realizado una fuerza especial en el mundo. Eso sí. En el mundo, porque pongamos las cosas en contexto. Estamos hablando de que una operación de fuerzas especiales destruyó un componente de fuerza nuclear estratégico de una de la segunda potencia más grande del mundo. Entonces, claro. Yo no puedo decir que no es la operación especial más exitosa y de mayor alcance que se ha generado jamás. A ver, yo lo matizaría con la operación de los pagers de Hezbollah. En el sentido que decapitó... no es la segunda potencia nuclear del mundo. No, totalmente de acuerdo, pero el alcance y potencia de desarticulación de la capacidad estratégica del adversario fue un golpe de knockout. Ahora, el resultado es tremendo, o sea, y eso está fuera de toda discusión, y sí, sirve de mucho. O sea, de partida tú tienes un tercio menos de aviones capaces de lanzar misiles crucero, tienes un tercio menos de aparatos capaces de atacar con bombas nucleares, lo que significa que el disuasivo nuclear estratégico ruso hoy día va a tener que cargar mucho más operatividad en misiles basados en tierra o en submarinos balísticos que van a tener que gastar mucho más tiempo en la mar, lo que a su vez significa un problema mayor ante las capacidades antisubmarinas de la OTAN. Mañana, eso es otro tema. Y la operatividad de los misiles nucleares en tierra rusos, que los últimos lanzamientos no han sido precisamente exitosos. Exitoso, sí. Bueno, y lo otro es que, pese a que ha pasado piola, acuérdense que mañana viene el SDR británico y que los trascendidos indican que van a incrementar la escuadra a 25, van a crear bombas nucleares de caída libre y van a comprar F-35A para operarlas, lo que significa que los F-35B van a pasar full armada. Van a desarrollar un sistema antibalístico sobre las Islas Británicas. O sea, el nivel de gasto se está comenzando a notar materialmente dentro de la construcción de todo esto. Entonces, en términos estrictos, va a ser bastante práctico. Delta dice que sigue en las fábricas. Y Fernando, hay algo que no pueden reponer, de hecho. Y que no pueden reponer. Un BEAR es irrecuperable por principio. Ahora, dentro de esto, lo que se está diciendo es que las fábricas siguen trabajando. Cuidado, las fábricas rusas desde el fin de la Unión Soviética ya no tienen la capacidad de producción que tenían antiguamente. Es decir, no son dueños de tener inmediatamente toda la capacidad de producción de componentes, sobre todo de elementos críticos, turbinas de gas, electrónica en específico, dentro de Rusia. Eso significa que cada componente crítico tiene que ser traído a través de las redes de contrabando por China, etcétera, lo cual es un problema mayor. De hecho, sinceramente, si bien es cierto, están entregando puñados de Su-30 a los bielorrusos, se supone que le estarían entregando algunos Su-35 a China o a Irán, pero la verdad es que esos aparatos están saliendo de stocks que estaban ya en producción para la Fuerza Aérea Rusa. Por cuanto no tienen la capacidad de producir radares, etcétera, con la libertad que tenían en tiempos de preguerra. La verdad es que es una cosa bastante complicada. Y respecto a lo que dicen, acuérdate que los Zircon son lanzados desde MiG-31. O sea, los hipersónicos son lanzados, de hecho, desde MiG-31 especiales en una trayectoria loft. Por lo tanto, a ver, si el problema central, vamos a la papa.
el problema básico de la Fuerza Aérea Rusa es que el concepto estratégico de empleo de todos los medios de combate rusos era una guerra de alta intensidad y corta duración. 3 años después, las vidas útiles de turbina, particularmente los MTBO de turbina rusa, son de alrededor de 250 horas. Es una pesadilla. Sencillamente, por eso están teniendo que reducir el volumen de empleo de medios aéreos. Y está surgiendo un escenario que para nosotros es una lección bastante interesante, que es un escenario de, por decirlo de alguna manera, fluidez en el control del aire. Y bueno, con una condición así, el disuasivo nuclear ruso, la pérdida de estos 40 aparatos los daña gravemente porque ya tienen muy consumidas las horas de los Tu-95 y los Tu-22, los backfires. Por lo tanto, lo único que les va quedando con cierta disponibilidad para el disuasivo nuclear son los Blackjacks, los Tupolev 160, que también han sido usados en esto. Entonces, están comenzando a pelear lo que se llama la guerra pobre. Es Alemania el 43. Siguen teniendo una cierta superioridad en áreas específicas, pero ya no tienen la libertad estratégica para continuar operando con la libertad que tenían inicialmente. No, esto va a ser, o sea, espérense a lo que van a hacer los documentales después de la guerra, digamos. Y a mí lo que más me impresiona es la cantidad de operaciones que debe tener el GUR y el SBU en carpeta, digamos. Pero bueno, eso es otra cosa. Perdón, por favor. Pregunta, ¿no? Para Belu y para Fernando, que son los que creo que están bien a caballo con el tema. ¿Les parece de que hubo participación de potencias externas a Ucrania? Porque esa fue una conversación que tuvimos hoy día. Hay gente que pensaba que Ucrania tenía la capacidad de pasar esto solos, mientras que otros afirmaban, y de hecho en redes sociales circuló la idea de que podría haber existido asesoría del Reino Unido, por ejemplo. A ver, hay información, ya esto está confirmado, digamos, es algo concreto y es información que está siendo publicada por diferentes medios. Primero, Ucrania no le informó de esto a nadie, ¿ya? O sea, fue algo totalmente, pilló absolutamente de sorpresa, digamos, a los norteamericanos y a los europeos. Y en ese sentido es una respuesta también a la mala experiencia que ha tenido Ucrania cuando ha compartido información estratégica o delicada en Estados Unidos en particular, que varias veces se han filtrado información, la disposición de la fuerza, la composición de las unidades, los objetivos, y eso también es algo, digamos, que es conocido. Así que en ese sentido no fue una operación coordinada ni que requirió asistencia. Lo que sí es como el talking point típico de los rusos, que que los de la OTAN nos están atacando, que la OTAN son operativos ingleses que están. No es así. O sea, Ucrania tiene no solamente la capacidad, sino también la disposición a seguir luchando. O sea, ese es el mensaje de base. Esto, claro. Ustedes pueden tomar, digamos, esto con un grano de sal, si ustedes prefieren, pero yo tengo conversaciones de manera constante con gente que está involucrada directamente. ¿Para qué hablar? No quiero mencionar, bueno, Cuervoso también está metido allá en la Chuchoca directamente, está muy metido en temas de operaciones especiales, no voy a hablar más al respecto, solamente que el tipo está muy involucrado. Y la disposición al combate es total. O sea, ¿por qué? Porque ellos dicen, nosotros estamos en este momento jugándonos la viabilidad y la existencia de nuestro Estado y de nosotros como personas. O sea, si estas personas después el país cae en manos de los rusos, a los tipos los van a perseguir por cielo, mal y tierra y no los van a mandar precisamente a un centro a ver cine, a ver una película de reeducación, los van a mandar a algún lado. Y ellos lo saben. Entonces, en ese sentido, la disposición... No, si esto es un conflicto mítico de supervivencia. Claro, es un tema de supervivencia. Entonces, tal como decía el profesor también hace un rato atrás, también Zelensky hace menos de un mes, digamos, dio órdenes de aumentar de manera significativa el financiamiento para el programa de la construcción de un vector balístico. Y eso no lo hace para mandar una cabeza de guerra de 250 kilogramos de alto explosivo. Entonces, tal como decía también el profesor, Ucrania tiene cerca de 500 kilos de material fisionable que puede ser utilizado para armas nucleares. Eso está también documentado. Está en su poder y tienen la tecnología, tienen la experiencia y tienen el conocimiento. O sea, muchos de los misiles nucleares que se construyeron para la Unión Soviética se construyeron dentro de Ucrania. Entonces, ese conocimiento existe dentro del país. Entonces, hay muchas cosas que se están conectando y el hecho de que ellos simplemente hayan ido a Rusia a atacar al componente estratégico de ataque nuclear tiene varias
lectura. Primero, para decirle a los europeos y a los norteamericanos, o sea, estos tipos son un tigre de papel, no van a hacer nada porque sus misiles no sirven para nada. O sea, destruimos la A ver, fuerza nuclear. O sea, estoy matiz, o al sea, argumento in extremis, estoy llegando a in extremis. Pero, por ejemplo, sabemos que, o hemos visto que los últimos ensayos de los misiles nucleares lanzados desde tierra por parte de las fuerzas de misiles terrestres no han sido exitosos, entonces hay una sombra de dudas sobre la real operatividad. Los submarinos tiendo a pensar que deberían estar funcionando de manera correcta, dado que operan en un ambiente mucho más demandante y necesitan ser operativos, necesitan ser eficientes en lo que hacen, y destruyendo el componente nuclear aéreo los dejan en evidencia. Bueno, los rusos tienen alguna capacidad para esto o no, o sea, necesariamente están llamando el bluff, están denunciando el bluff de los rusos y también de alguna manera demostrándole al resto del mundo. O sea, estos tipos no, ese tintinear de sable atómico, la verdad que vamos a ver si tiene o no tiene profundidad. Yo creo que en ese sentido es un a ver, muy exagerado, pero digamos, antes de darle la palabra al Necro, estoy totalmente de acuerdo en el sentimiento, pero lo matizaría un poco. Por supuesto. En armas nucleares, simple y sencillamente, basta con que una funcione Claro. para que la cuestión sea. Entonces, en ese sentido, no, Rusia no es un tigre de papel. Tienen una capacidad nuclear estratégica objetiva que no es tan grande como les gusta decirlo, pero con que le funcionen un par de CLBM, ya está. Ahora, el único matiz antes de dejarle la palabra a Necro es que el uso de armas nucleares tácticas es perfectamente irrelevante. Un arma nuclear de medio kilotón, 1 o 2 kilotones, no va a producir un cambio estratégico relevante, sobre todo con defensas de las profundidades de las ucranianas, y a la vez le caería una LUD por primer uso a Rusia encima, que sería brutal. Yo soy escéptico que lleguen a utilizarla. Más bien tiendo a creer que los rusos van a utilizar operaciones asimétricas en el marco de su Maskirovka, como tradicionalmente lo han hecho a través de toda la vida. Y en ese sentido, tiendo a creer que pueden comenzar a escalar asesinatos de delegaciones ucranianas en el extranjero. No estoy pensando en la delegación en Estambul, pero por ejemplo comenzar a matar embajadores en países europeos, comenzar a producir accidentes industriales, bueno, todos los ataques a la Internet. Bueno, o lo que ya habían hecho de cortar cables submarinos que le cortaron la Internet a Francia y a las Islas Feroe. Es decir, hay un montón de cosas asimétricas que estos gallos pueden montar que causarían mucho daño. Y ahí, una de las cosas más peligrosas y que los rusos tienen la tecnología y la capacidad de hacer serían los cortes de los cables de Internet submarinos en el Atlántico que conectan Estados Unidos y Europa, o Estados Unidos y Asia. Eso sí podría ser extraordinariamente grave, y lástima que no esté Berlinguer, porque imagínate el impacto que eso podría generar sobre el valor de nuestro próximo cable Humboldt y todas nuestras redes directas. Es decir, esto hay que pensarlo global. Y ahora sí me callo y le doy la palabra a Necro. Gracias por tolerarme todo este rato. Bueno, muchas gracias, profe, pero de verdad uno se cautiva escuchando a usted, a Parabellum ahí con bastante tema asertivo e interesante, entregando datos y cifras. Bueno, hay varias cosas de repente que yo escuchaba y de verdad es muy entretenido. Hay un tema en el tema de las operaciones especiales, que si bien es una operación espectacular en todo ámbito, y a medida que vayamos conociendo más detalles, vamos a ir conociendo más sobre esta operación realizada por los ucranianos. Hay una montonera de operaciones especiales mucho mejores que esa hasta el momento. Porque esas involucran ¿qué cosa? Primero, la distancia donde se opera, el nivel de encubrimiento que tienen las unidades, el nivel de pocos recursos que están establecidos dentro de un área, dentro de varias cosas más. Ahora, lo que sí demuestra, en base a todos los comentarios que he leído y lo que dijo el profe, un tigre de papel, toda fuerza nuclear, su base dura de defensa. O sea, ojo, no es un tigre de papel. Claro, no, es que por eso era un comentario que estaba ahí que se refería al tigre de papel. Basa su estructura fundamental, su núcleo, es el tema nuclear. Pero tú tienes que tener una fuerza convencional capaz de entregarte la tranquilidad de que no vas a utilizar ese sistema. Hoy día los ucranianos, con la operación que realizaron, dijeron que ellos son capaces de montar operaciones dentro del territorio ruso, tocarle su fibra más cercana y que pueden ir por más.
sin necesidad del apoyo de la OTAN. Ese es el tema. Y ese tema, ¿qué quiere decir? Que dentro del círculo interno ruso ya hay una preocupación porque la guerra se la están llevando al lugar, le están tocando puntos sensibles y esto puede ir por más. Ustedes mismos dijeron de la capacidad que tienen de producir un arma nuclear sucia. Entonces, es de preocuparse ahora de que Rusia vaya a ocupar una arma nuclear, como decía el profe, sea táctica o lanzar un ICBM. Yo lo veo difícil, pero sí está demostrando de que su fuerza convencional adolece totalmente de ser capaz de defender y de imponerse ante un país más pequeño que está al lado de él. Entonces, esos son los temas que van a empezar a demostrar a futuro, que va a ser, primero, cuántas tropas, cuántos servicios de inteligencia va a tener que mover Rusia para poder escudriñar dentro de todo el aparato donde pueda estar sembrado unidades de operaciones especiales ucranianas. Van a tener que mover mucho. Negro, disculpa, ahí hay un elemento que es crítico recordar. Las Fuerzas Armadas rusas tienen un presupuesto que equivale a 3/5 del presupuesto de defensa británico. Es extraordinariamente, claro, la capacidad adquisitiva que tiene el presupuesto ruso en Rusia es masivamente mayor que el inglés, hay muchos procesos que se desarrollan en otros ministerios, todo lo que tú quieras. Pero claramente cuando tú estás hablando de fuerzas nucleares estratégicas, claramente se genera una situación en la cual el desafío es masivo y está de alguna manera crítica en términos de generar una opción de acción estratégica mayor. Con lo que dicen ahí, que hundieron el Moskva y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Se mantuvo, se abrió definitivamente el corredor cerealero que le permite a Ucrania continuar exportando cereales, o sea, mantener su economía funcionando, o sea, produjo un efecto estratégico monstruoso. Desde ahí en adelante, la flota del Mar Negro quedó reducida a ser simplemente una fuerza que mantiene abastecida a Crimea. Fuera de eso, lanzar misiles cruceros mientras les quedaban stocks de misiles Club en la... Y en esa situación es simplemente una locura. Y sobre la base de lo que estaban diciendo acá de que Israel corta lazos militares, etcétera, eso es un fake, no es así. Incluso más, el mismo embajador Arcieli dio declaraciones hoy día en la tarde diciendo que las relaciones comerciales con Chile se van a profundizar a contar del próximo marzo. Así que la tocada de oreja fue evidente. Así que yo creo que todos quienes hemos trabajado alguna vez con empresas de defensa israelíes sabemos que los tipos son súper estratégicos y fríos a la hora de los negocios. Así que en ese sentido ellos saben que esto es una vuelta, digamos, de tuerca y bueno, tienen que tener un poco de paciencia, pero también tal como usted lo ha explicado múltiples veces, o sea, el ejército o las Fuerzas Armadas en general no simplemente pueden mudar de un sistema a otro simplemente porque el presidente adolescente que tenemos, con mucho respeto a su excelencia, se le ocurrió. O sea, lamentablemente eso no es así, no va a suceder. Así que... Exacto. Muchachos, pero un último tema solamente respecto a eso. En 9 meses es imposible hacer lo que pidió el presidente. No, es una locura. O sea, en 9 meses ni siquiera firman los contratos. Oigan, sea, por favor, ¿de chicos, qué estamos hablando? Antes de pasar, de derivar ese tema, quería preguntarle a Paraelu, ¿tú piensas que puede haber que esta operación no estaba al tanto Zelensky? Así como están las cosas allá que hay gente gente cercana a él. No quiero decir puñaladas, pero sí, por lo delicado de la operación, él no haya tenido idea. No. A ver, esto también ha sido declarado de manera amplia, digamos, en medio, incluso por el mismo Zelensky lo hizo una locución a su pueblo dentro de hoy día mismo y dio dos informaciones que son bastante claras. Uno, que fue la organización que estuvo a cargo, era una organización, no recuerdo si era el GUR, que hay uno que es el GUR con G y el otro que es el UR con H,
El GUR es el que maneja Budanov, y el GUR es una organización que también es de inteligencia, pero que había estado muy en la sombra porque había sido penetrada de manera muy profunda por el FSB. Entonces se hizo una depuración, y la verdad que hubo también muchos de sus elementos, de sus operativos, que actuaron a favor de los rusos cuando en las primeras etapas de la invasión. Entonces estaba muy en la sombra. Y esa fue la organización que se dedicó a preparar esta operación, esta misión. Y Zelensky, él dijo personalmente que él había estado supervisando de manera directa en la preparación y la ejecución de esta operación desde hace 1 año y medio. Así que esto no fue una cosa, digamos, que salió de la nada o que lo haya sorprendido a él. Él declaró públicamente a su pueblo que él había sido parte directa de la supervisión y la ejecución de esa misión. Y lo otro, como te digo, es que ahora esta nueva... la hermana, digamos, del UR de Budanov, salió de la sombra y mostró una capacidad operativa que es superlativa, digamos, que nadie se le suponía, nadie esperaba que pudieran hacer algo de este estilo. Sí, un detalle que es crítico recordar acá es que el GUR es el sucesor directo ucraniano del GRU ruso o soviético. Es decir, es de la inteligencia estratégica del Estado Mayor y el Ministerio de Defensa. Que en el bloque soviético tenía además capacidades operativas. Como tú bien dices, estaba bien penetrada por el GRU ruso, soviético, básicamente porque eran los mismos gallos que terminaron separados en un país y en el otro. Y lo han convertido en el ejecutivo operativo de digamos, operaciones de esta capacidad y de este alcance. Ahora, para mí lo interesante de esto es tener una parrilla de operaciones que sean ejecutables cuando provean el mayor rendimiento estratégico del caso. El hecho, si es que pueden hacer esto, ¿cuánto más pueden hacer o pueden tener preparados en forma paralela? Bueno, sabemos que las últimas semanas han estado haciendo golpes de mano, digamos, y asesinando a algunos generales y oficiales específicos que les desagradan en particular, y han sido ya una seguidilla de operaciones de asesinatos dentro de Rusia. Así que, claro, se va sumando. Bueno, ese vicealcalde que había sido el comandante de operaciones sobre Mariupol, pero además tú tienes, o sea, a ver, para mí el elemento crítico con esto es que si son capaces de hacer esto, estos gallos tienen capacidad de acción estratégica sobre Moscú y sobre la Troika, es decir, no es descartable. No te digo que traten de matar a Putin porque sería absolutamente contraproducente, pero matar a un tipo de segunda o de tercera línea, estoy pensando un Shoigu, un Gerasimov, un Lavrov. No, Lavrov es más complicado, pero en el sentido que es el que conduce la política exterior, digamos, o sea, ese gallo necesitas que te conteste el teléfono. Claro. Pero tú puedes perfectamente, Medvedev sería un blanco, pero formidable. Estaba pensando en él, Medvedev, sí. Y además con la cantidad de brutalidades que ha estado diciendo en el último tiempo, mi punto es que transmite un mensaje de autonomía estratégica que es fundamental. Ahora, yo no descartaría que lo que se le pregunta a Zelensky es el vamos final, básicamente para evitar el nivel de diseminación de información en círculos políticos que son famosamente las principales fuentes de fuga de información. Muy poroso. Entonces, en ese sentido, yo no descartaría que a Zelensky se le haya dicho, oiga, podemos preparar 5 planes para atacar la capacidad estratégica adversaria. Perfecto, continúen. Y finalmente, ya, ok, ofrézcanme una parrilla de operaciones sin detalles, sino que esto es pegarles aquí, acá, acá, acá. Ok, tac. Pero la compartimentalización, y más encima en una sociedad de raíz soviética, digamos, debe ser extrema. Y bueno, 3 años y medio de guerra después, los que han sobrevivido es porque claramente ya tienen una capacidad sencillamente formidable, digamos. Ahora, más allá de la coordinación, del secretismo que necesita este tipo de operaciones, digamos que al menos eran 4 lugares, no sabemos el número de camiones de carga que estaban con estos drones insertados dentro del territorio ruso. Por supuesto. El nivel de coordinación de comunicaciones necesita el espacio, necesita satélite. Ucrania no los tiene, o sea, ¿hasta qué punto ese secretismo que se habla? Lo hicieron por las redes celulares. Eso. Porque mira, necesitas el espacio
comunicaciones en órbita, etcétera, al menos Es satélites que, mira, estacionarios. revisando las cuentas de Telegram, hay una hay una teoría de que, como dice Parabellum, se habría usado las redes de teléfono, donde tú al teléfono el 1 significa a la derecha, el 2 significa a la izquierda, cosas así. Y lo otro es que los camiones habrían entrado por Tajikistán. ¿Cómo se llama el país? Que está al lado. Tajikistán. Algunos Claro, veces por ahí habrían ingresado eso, los choferes, y los choferes le habrían dicho, ya, tú tienes que llevarlo de aquí hasta acá. Después lo agarra otro chofer, ya, de aquí hasta acá. No, Y otro, todo eso, ultra cosas, compartimentalizado. Oye, efectivamente, la comunicación esa era pero la si idea le de estáis Pedro. tocando la oreja a la calle, o sea, al chofer, yo creo que al chofer ni siquiera era parte Yo de la le operación. diría, De hecho, lo mandaron a uno. yo le diría al jefe de la KGB que se mantenga alejado de los balcones en este tiempo. no, y que no tome tepo. No tome té, no tome cerveza, nada. Que contrate un catador. O sea, ese gallo que se busque una ida, digamos, a alguna isla, digamos, un A la destacamento isla Nueva Pitcairn, Zembla, Spitsbergen, ¿cachai? no Pitcairn, ahí en el Pacífico Claro, o Sur. sea, a vivir de lo que él mismo pesque, digamos así. Oye, Y que se lleve al jefe de la defensa aérea. Un comentario sí que quería dejar también sobre la mesa y quizás pedir la opinión a don Fernando. Lo que pasa es que se habla mucho y es algo que también le he dado mucha vuelta, también he estado y quiero proponerlo como tema de análisis al panel, es que se habla mucho de, claro, de la amenaza rusa, de hecho también los medios rusos, incluso creo que fue Medvedev que lo dijo que para ellos no era tema que el mundo siguiera existiendo si Rusia no seguía existiendo. Entonces, esencialmente estaba diciendo que si oye, nuestro país se desarma, digamos, o tiende a desaparecer, vamos a llevarnos a todo el mundo con nosotros. Y entendemos cuál es la amenaza subyacente a eso. El tema está que yo doy vuelta un poco también el argumento, por lo que estoy leyendo desde el otro bando, que también es es como la misma lectura. O sea, si nosotros vamos a caer, estoy hablando de los ucranianos, dicen, si nosotros vamos a caer, nos van a masacrar, nos van a, ponte tú, a destruir nuestro estado, nos van a quitar nuestra libertad, nos van a mandar al gulag, entonces nos vamos a llevar a todos los que podamos. Entonces, a lo que voy es que es bastante probable, y estoy hablando Perdón, una desde el punto de sociedad que vista de lo que... sobrevivió al Holodomor y a la persecución de los soldados del bosque después de la guerra. O sea, ¿qué más necesitáis para que la amenaza sea clara? Por eso digo, o sea, el tema está en que es un ellos conflicto están mítico más de que supervivencia de manual. están más que dispuestos para crear armas nucleares y a usarlas. A eso es lo que voy. O sea, hay una disposición no teórica de simplemente si ellos están en condiciones de eventualmente crear un arma de esas características, yo, por lo que yo escucho, no estoy elucubrando, por lo que yo escucho, ellos están más que dispuestos a usarla. No sé si estarán cerca, lejos, pero me suena mucho. ¿No seguiría la lógica de que esta guerra simbólica, donde se logran objetivos específicos propagandísticos, que tienen más valor que una bomba o una destrucción concreta? O sea, no sería necesario. O sea, lo que yo he escuchado y lo que me han dicho de manera transversal todos los ucranianos con los que he conversado, es que ellos van a seguir luchando hasta con el cuchillo si es necesario. Sí, ahora, lo dijo un americano hace un par de meses atrás. O sea, claro, lo que diga el americano que puede agarrar el vuelo y volver a Boston, la verdad que no pesa mucho, pero lo que sí los tipos dicen, nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir luchando hasta con todo lo que tengamos. Entonces, pero no es necesario el tema de la guerra nuclear si están cumpliendo objetivos específicos políticos. A lo que voy es que si llega a colapsar, si llega a colapsar el frente, si llegan a ser atacados de una manera masiva en la cual no puedan seguir luchando de una manera suficiente o adecuada en el frente, yo creo que está la posibilidad, no estarían cerrados. Pero sí está la demostración empírica. Eso ocurrió en octubre del 73, cuando los israelíes estaban a punto de colapsar la línea del frente en el Golán. Emitieron el famoso "este es el fin del tercer templo" y tenían 4 Phantoms con bomba de caída libre, y eso es lo que gatilla la intervención de la superpotencia y particularmente Nickelgrass, que es el megapuente aéreo que les llevaron hasta M60 en C5. Es decir, básicamente el arma nuclear es el Doomsday Machine, es el arma de que simplemente más bien, es lo que te convierte en indestructible. Normalmente las potencias nucleares lo que están tratando de hacer es evitar un ataque de destrucción masiva total de su sociedad. Normalmente la usan los países que dejemos de lado las superpotencias heredadas de la Guerra Fría,
pero países como Pakistán, Corea del Norte, el mismo Israel, Irán hoy día y Ucrania eventualmente, desarrollan armas nucleares simple y sencillamente para evitar que ocurra lo que Putin quiere hacer. Entonces, por favor, y lo ha reiterado explícitamente y el mismo, ¿cómo se llama esto? Medvedev lo decía hace un tiempo atrás, que la independencia de Ucrania es intolerable. Y Fernando. su famosa desnazificación y desmilitarización habla volúmenes, digamos. Es O una sea, excusa nomás, claro. a ver, pues si la Fernando. desnazificación en putinés, en soviético más bien, es simplemente la alteración de cualquier idea nacionalista ucraniana. Exacto. Entonces, en esa Fernando, situación, en cuanto... eh, dale. perdón, No, te quería preguntar en cuánto tiempo crees tú que una nación como Ucrania podría desarrollar un artefacto de este tipo. es que ya tiene los materiales y la experiencia, puede perfectamente tenerla. Es solamente una declaración una decisión política, finalmente, no una decisión política fácil, pero la verdad que el nivel de molestia que hay dentro de la sociedad ucraniana, esto lo conversamos con Olga Tramoska en uno de nuestros lives hace como 3 semanas atrás, y ella dijo, bueno, o sea, nosotros, ¿por qué mierda firmamos el famoso memorándum de Budapest? Fue el peor error que nosotros hayamos hecho como país jamás. De los 30 años que tenemos de vida, el peor error lejos que hicimos. Los tipos están muy, muy amargados como sociedad por haber entregado esa carta fundamental de seguridad que tenía su nación al nacer a título de nada, por nada. Ellos sienten que entregaron todo por nada. Entonces, pues digo, la decisión yo creo que no debe estar muy lejos si es que ya no se ha tomado. Ahora, incluso en esa misma situación, y lo que pregunta Alexis Pérez de por qué no China no les entrega armas, básicamente lo están haciendo, o sea, buena parte de la munición que se está disparando es China, pero también por un pequeño problema posterior, los chinos con todos sus sistemas modernos están saltando a patrones y a calibres OTAN, 105 y 155 en lugar de 122 y 152, munición de artillería. Lo mismo, cohetes pasaron del 122 al 160. Es decir, al final del día es una cosa bastante particular. Y Oye. sí, como dice Gabriel, lo más probable es que tengan armas nucleares no declaradas, como en algún momento fue el caso sudafricano con el artefacto Armiston, o el caso de Israel. Detalle, al contrario de Israel en los 60 y al contrario de Sudáfrica en los 70, Ucrania tiene toda la infraestructura para fabricarlos. Es decir, fabricaron armas nucleares en cantidades industriales durante la Guerra Fría. Por lo tanto, no es que sea una cosa nueva para ellos, como sí lo fue para Sudáfrica, para Israel, para Corea del Norte, etcétera, etcétera. Ahora, Oye, otra cosa que no puedan hacer un ensayo, digamos, pero eso es otra Claro. cosa. Oye, Parabellum, ahí está el mensaje, hay un mensaje que durante la tarde puso el Ministerio de Defensa ruso. Ahí está a lo mejor lo que tú nos comentabas antes de salir digamos, al aire. O sea, que fueron ataques terroristas y que fueron repelidos, en el fondo, está diciendo ahí. Claro, pero es que en ese Eso es sentido lo estándar. los rusos Ese es siempre el te dicen desde. lo mismo, o sea, que siempre todos los ataques son repelidos, que nunca ellos sufren ningún daño, pero los hechos hablan por sí mismos y yo creo que generalmente los ucranianos son muy parsimoniosos en entregar la información. Esperan a que los rusos se tiren alguna declaración grandilocuente y después sacan el video mostrando que efectivamente pasó lo que ellos dicen que pasó. Entonces, hay que darle tiempo al tiempo, obviamente esto tiene que consolidarse. El hecho de la causa es que efectivamente los ataques se realizaron, efectivamente hubo una serie de daños y varios aviones fueron dañados, eso yo creo que es evidente, todos tenemos que creer nuestros propios ojos, digamos, están ahí la evidencia en video. Ahora, el alcance y la cantidad de unidades que fueron dañadas, los rusos nunca la van a aceptar, más que nada porque todos sabemos, o sea, todos me refiero a las comunidades de defensa a nivel global, saben cuántas unidades hay de cada uno de los modelos de aviones y ellos no pueden decir públicamente cuántos aviones fueron dañados porque es un tema de seguridad nacional. Sabemos qué pasó, cuántos no lo sabemos, quizás lo vamos a saber más adelante en la medida que los ucranianos vayan siendo generosos y vayan entregándonos más videos para poder disfrutar. Fernando, Perdón, si me permiten decir una cosa, porque sí. veo que aparecieron varias personas, como por ejemplo Margarita Muñoz, que dice que Ucrania gana que pelmazos, y otro personaje que dice Ucrania solo prolonga su agonía.
A ver, digamos, dejando de lado el hecho que, digamos, puedan tener un ojo particular. Eh, no deja de ser llamativo el hecho de que hay que debatir lo que se conoce en pensamiento estratégico como la teoría de la victoria, es decir, ¿qué es ganar? En este caso, para Ucrania es sobrevivir, es continuar existiendo como sociedad. En esa situación claramente lo están haciendo y cada día que sobreviven es un día más es una demostración empírica de victoria y es un día más que Rusia queda más aislado, pierde economía, etcétera. Esto es una guerra de desgaste, ¿no? Industrial, es la última guerra industrial de masas que vamos a ver entre potencias desarrolladas. Y en ese sentido, claramente va a continuar funcionando. Y si es que lo mismo que dice Margarita, ¿cómo no van a ser parsimoniosos si pierden siempre? Me parece formidable. Se suponía que esta era la operación especial de 3 días y vamos en 3 años y medio. Me parece una estupenda forma de perder. Y ojalá pudiéramos, digamos, otros estados perder de la misma forma. Claro. Y Fernando, es la tú ves primera guerra similitudes. súper simbólica, o sea, además. Exacto. Sí, pero Fernando, disculpa, Oscar, le quería Sí, preguntar para claro. cerrar el tema nuclear a Ujú. Fernando. Entonces, estamos con altas posibilidades, dado que Ucrania siempre fue, digamos, el nicho tecnológico de la Unión Soviética. Recordemos que en el año 69 ellos ya creaban computadores gráficos increíbles, ¿ya? Y toda la tecnología espacial. Ucrania, ciertamente estamos en una alta probabilidad de que ya tengan el arma nuclear y solo la van a utilizar o la van a distribuir en última ratio vital en caso de que corra Colapso del peligro frente. Kiev o algo así, ¿no? Estamos No, más es o que menos yo ni claros de siquiera eso, ¿no? creo. Claro, y también podría hacerse una revelación de la existencia de un arma nuclear en caso de ocurrir un hecho inesperado y catastrófico en la línea del frente, alguna Ujú. cosa en ese sentido. Sí. Pero en términos estrictos no veo la necesidad, digamos. ¿M? Ahora, me llama la atención la radicalidad, bueno, y ahí Margarita, o sea, la condición de bot, con todo el respeto al caso, es evidente. ¿Por qué Rusia no arrasa como Estados Unidos o los genocidas de Israel? Ya, o sea, es, digamos, el libreto estándar, marca uno, mod cero, una estrella. Eh, Dame una receta de, ¿cómo se llama? De un Buffy, por favor. claro, o Fernando, te sea, quería preguntar algo. Si por favor. pasando por alto este pequeño incidente, ¿tú ves algún paralelo, ya que estamos hablando de luchas de supervivencia, entre lo que es esta guerra con la guerra soviético-finlandesa de principios del siglo pasado, o más bien por ahí por los años 30 del siglo pasado? Bueno, la guerra, o sea, esto yo lo veo mucho más cercano a la guerra de independencia finlandesa, más que a la guerra de invierno de octubre del 39 a marzo del 40, en el sentido de que es básicamente un tema de ratio de fuerzas y de voluntad. Cuando llegó un momento en que simplemente derrotar a los blancos finlandeses era demasiado caro y sangriento, Lenin aceptó la existencia independiente de Finlandia y los 3 estados bálticos. Luego, después del pacto Molotov-Ribbentrop, volvió bueno, y ahí invadió los 3 estados bálticos, fue detenido por los finlandeses, hubo de aceptar un pacto y finalmente también durante la guerra de continuación, recordemos que después de la batalla de Tallinn-Hantala, tiene que ofrecerle términos a los finlandeses, digamos, no los invaden. Eh, tiendo a creer que ese es el blueprint con el que Ucrania está trabajando ahora. Eh, con el agregado que ahora es más fácil conseguir un cambio de régimen en Moscú, que produzca un cambio completo de la troika rusa del caso. Ahora, aquí ya hay elementos estratégicos que son irreparables, es decir, Rusia no solamente está enfrentando una Europa que está entregando, unida estratégicamente, semiautónoma de Estados Unidos, se ha convertido en una amenaza estructural. eh, Consiguieron algo inaudito después de 200 años, 210 años. Suecia se unió a una alianza, Finlandia entró a la OTAN. O sea,
los resultados estratégicos de esto son demoledores para Rusia. Y por más que pueda tratar de seguir manteniendo la cabeza fuera del agua con su economía gris y sus distintas exportaciones, al final del día son procesos de la mano a la boca. Basta con ver el déficit fiscal ruso para entender que esto no es sostenible en el mediano plazo. Y esto, como todas las guerras industriales de masa, se reduce simplemente a un tema de el que pestañeo primero pierde. Y el que pretenda que Ucrania vaya a ser invadido, digamos, a este régimen de 150 metros a la semana, eh, digamos, más bien se ponga a esperar qué es lo que va a pasar con la implosión, digamos, porque esto se parece peligrosamente a las ofensivas Brusilov rusas imperiales del 16 y el 17, y más brutalmente, eh, a lo que le ocurrió a las potencias centrales durante el bloque, durante, digamos, las implosiones imperiales, digamos, a finales de la Primera Guerra Mundial. Por Si ejemplo, está, un ejemplo súper concreto es qué distancia hay desde Avdiivka, que era la ciudad fortaleza que resistió durante casi 10 años, hasta el frente que está en este momento, son cerca de 25 kilómetros. O sea, después de 3 años y medio de lucha constante de cientos de miles de bajas por parte del ejército Z, del ejército ruso, han avanzado 30 kilómetros. Entonces, este discurso de que hoy esto están en las últimas y que siempre retroceden. Claro, retroceden 10 metros, pero los rusos pagan esos 10 metros con 5.000 bajas. Entonces, bueno, si quieres ganar así, dale. es que, Oye, y además los tiempos requerirían una década y media. Si O es que sea, es llega alguien, si es demencial. que llega alguien, si es que llega alguien Claro. finalmente. O sea, oye, una pregunta, había una pregunta bien interesante, dice, a ver, ¿dónde la encontré? Acá está, dice, pregunta, si matan a Zelensky, ¿se desmorona Ucrania? Buena pregunta, sí, buena pregunta. Ese es un súper buen punto y algo que conversamos también con Olga en su momento, y es una de las razones por qué Zaluzny, o sea, entre otras razones, Zaluzny fue enviado a Inglaterra como embajador. O sea, Zaluzny era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es un tipo extremadamente popular, y si hubiera elecciones en Ucrania probablemente le podría hacer de manera muy fuerte la competencia a Zelensky para ser electo presidente. La teoría que hay es que Zelensky estaba bien evaluado como comandante en jefe, tenía sus caídas, pero el tipo tenía el respeto de las tropas, era un tipo esencialmente querido. Pero fue sacado del mando, fue enviado como embajador a Inglaterra, y ahí ha estado, digamos, operando, vinculándose con las redes de poder global, y también, y esto no es menor, estudiando de manera profunda el inglés. ¿Por qué es importante? Porque Zelensky ha tenido varias caídas y varios problemas por no dominar el inglés de una manera, digamos, adecuada, digamos, con un nivel de dominio que le permita entender los pequeños detalles del idioma. Esto también me lo comentó Olga, que ya trabajó como traductora para el gobierno de Zelensky, ya trabajó directamente con Zelensky. Entonces, el tema está en que si a Zelensky lo llegaran a alcanzar los rusos en algún momento, probablemente Zaluzny sería el número 2, el que tomaría la rienda y estaría preparado, y lo estarían preparando para asumir ese rol en el caso de una emergencia, que obviamente esperan que no suceda, pero sería el delfín, digamos, que podría asumir la defensa, incluso a ultranza del país. Y con la venia bien entendida de Zelensky, se supone. Probablemente, claro. Me permito interrumpir porque en este minuto estoy jugando con los descuentos hasta que me vengan a arrastrar. Pero dos cosas. Primero, Margarita dice que están avanzando 30 kilómetros al día. Ni siquiera en el derbi de Gante los ingleses, después romper a los alemanes en agosto del 44, avanzaban 30 kilómetros al día. O sea, eso es una locura. No se sostiene Piensa nunca. que es el US Army de Irak. Claro, o sea, lanzado, o sea, territorio plano en el año 91. Vamos. Y lo otro, sí, ese es otro argumento para tener un arma nuclear y que me parece que quedó en el tintero. Lo pensé mencionar y se me había escapado, así que agradezco el recuerdo. El tema crítico de que la paz que surja de esto va a ser una paz inestable estructuralmente. Ucrania va a necesitar armas nucleares simplemente como un seguro de supervivencia a mediano plazo, porque si no, los rusos van a intentar una revancha y eso es casi un requisito. exactamente.
Así que, Muy buen y punto. agradecerle a George que, digamos, me trata de flautista de Jamelín. Digamos, espero y confío, digamos, que no sean ratas, digamos, más allá de la rata liberal, pero eso es otra cosa, digamos. O sea, He visto unos